Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, es un gusto estar con ustedes en estos espacios tan formativos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase porque, bueno, es corta, ya nos queda muy poquitico para cumplir el programa académico y bueno, ya he corregido pues dos de tres de las actividades, han salido muy bien. Algunas pues de las consideraciones allí no lo tomen a mal, o sea, yo también estoy en procesos de aprendizaje, no me las sé todas, como siempre se los he dicho. Son cuestiones no de fondo, sino de forma, pero pues uno debe perfilar también la forma, ¿no? Sobre la base de que ya estamos en una estatus o en algo, o sea, mucho de más alto nivel. Y por eso pues hay ciertas cuestiones puntuales que yo tampoco las sabía y que con el transcurso de los procesos de aprendizaje que he tenido, pues lógicamente las he incorporado a mi conocimiento. Entonces, no lo tomen a mal si yo en algún momento pues les digo, les coloco, les falta esto, lo otro, porque esa es la idea, ¿no? Mejorar. Y pues cada día uno aprende más, y más en estos procesos educativos donde la educación es movida, o sea, no es estancada, es un proceso de constante evolución, inclusive académica, donde incorporan inclusive otras normativas. Por lo menos estaba en España, estoy dando clases ahorita en España, y yo no conocía las normas UN ISO 90 y las estoy conociendo. Son normas europeas totalmente que también cada año las innovan y incorporan otros parámetros que son muy parecidos a las normas APA, pero estoy aprendiendo de esas normas. Entonces, y hay que estar pues al tanto y al día. Y ahora tengo que incorporar ese conocimiento a valorar a mis estudiantes con esas normas que son totalmente diferentes a las normas APA. Entonces, y les digo, o sea, a ellos inclusive, bueno, así como están estudiando ustedes, estoy estudiando yo porque estas normas pues para mí son nuevas. Yo puedo manejar todo el conocimiento del área, pero las normas UNE ISO 90 no. O sea, las estoy estudiando y es un proceso, bueno, de conocimiento, ¿ok? Entonces, esas son mis consideraciones. El doctor David Camacho me quería decir algo, que vi que aprendió Muy buenos días, ¿no, doctora? bueno, Ingresando al aula virtual. Buen día, saludo a ah, todos. gracias, doctor. Bueno, 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 la clase ratificar que es pasada, un placer volver a recibir clase con usted. Yo, siempre es un placer, siempre es bueno. Me ha gustado siempre cómo da sus clases. ah, gracias, doctor. Bueno, no, el gusto es mío y que, bueno, les gusta, ¿no? A su vez, esa es la idea, ¿no? Bueno, la clase pasada, pues observamos y vimos que parte de los convenios de Ginebra y dijimos que en 1864, pues se convocó una conferencia diplomática con la cual se aprobaría y se daría inicio al convenio de Ginebra, que asimismo sugería en ese momento que formalmente el derecho internacional humanitario se asentara sus bases en el derecho positivo. De esa forma, pues empezó a instaurarse, a desarrollarse toda esa normativa del convenio, creándose o instaurándose el primer convenio de Ginebra que se refería a qué? A la suerte que corren los heridos y los enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. Y contemplaría también del mismo modo las personas que siguen a las Fuerzas Armadas sin formar realmente parte de ellas, y a la población de un territorio no ocupado a su vez que al acercarse al enemigo tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasoras. Luego, en el convenio 2, en el convenio 2 de Ginebra, formulado de algún modo a razón de la guerra pues, ruso-japonesa, como lo dije también en la clase pasada, se inició con la suerte que corren los heridos, los enfermos, e incorporaron los náufragos de las Fuerzas Armadas en el bar, pues observando así las reglas del convenio 1 aplicadas, pero ahora a las fuerzas navales como tal, ¿no? Posteriormente, pues con el tercer convenio de Ginebra relativo al tratado relativo a los que es prisioneros ya referente a los prisioneros de guerra, se establece que estos pues debían recibir trato humanitario, alojamiento adecuado, alimentos y vestimenta y atención médica apropiadas. Además, sus disposiciones establecieron pues pautas como tal para el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios inclusive penales a los que se someterían quienes, los prisioneros, porque igualmente pues habría que establecerle derechos, pero pues eran prisioneros y también se les hacía un juicio, ¿no? Y por último, pues el cuarto convenio trata lo que no se había considerado hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, que eran los riesgos que la población civil estaba expuesta en esa presencia de conflictos, de modo que se trata de lo relativo ya a lo que es
es esa protección de vida de la población civil en tiempo de guerra. También dijimos que como producto de esos convenios de Ginebra, pues también surgen los protocolos que son como anexos a esos convenios de Ginebra. Y dijimos que el primero se extendía a la población civil, el segundo se amplían las protecciones sin carácter internacional y se enfatizan las otorgadas a las víctimas atrapadas pues en conflictos internos de alta intensidad con guerras civiles, y en el tercer protocolo se inserta que el llamado cristal rojo, que hoy en día pues sigue estando establecido, que forma parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, es el emblema de la Cruz Roja, ¿no? Cruz Roja Americana. Eso fue lo que observamos y bueno, también establecimos en la clase pasada. Ahora bien, en lo que se refiere a la relación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se desprende que eso ya forma parte de la unidad 4, que muchos investigadores indican que existen dos tipos de razones para implicar la independencia entre estos dos sistemas, o sea, son separados. Si bien es cierto, pudiera decirse que uno surge por el otro, que se relacionan, hay pues discrepancias en todas estas opiniones y hablan muchos autores de la independencia de ellos, casi total entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. El primero, como tal, tiene que ver con la génesis y el desarrollo de dos ramas en cuestión, porque son pues dos ramas independientes. El derecho de la guerra pues hunde sus raíces efectivamente en la antigüedad. Se formó principalmente con motivo de las guerras que libraban los estados europeos, efectivamente, y se consolidó progresivamente desde la Edad Media. Es una de las materias pues, más antiguas, se pudiera decir, del derecho internacional público y ocupa pues un lugar relevante en los textos de los escritores, de los investigadores y de los, bueno, sí, de los estudiosos del derecho internacional, ¿no? Su carácter internacional pues se exceptúa con las aportaciones del cristianismo. En cambio, como tal, los derechos humanos se refieren a la organización del poder frente al individuo. Son fruto de las teorías del siglo de las luces, lo que llamamos la época de las luces, sobre el Estado, y han hallado su expresión de manera natural en el derecho interno. Se puede citar el caso pues, del caso de Inglaterra, la Declaración de los Derechos de 1689, los derechos de Virginia de 1776, y bueno, todos estos derechos humanos como tal, que fueron incorporados a nivel internacional como mecanismos universales para adoptar pues, un mecanismo internacional único y dar paso a lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Posteriormente, las otras razones pues son de índole ya institucional. La más importante tiene que ver con la decisión tomada por las Naciones Unidas de excluir pues de sus trabajos cualquier consideración relacionada con el derecho de la guerra, ya que en su opinión pues se quebrantaría, ocupan ramas distintas, o sea, para ellos totalmente son dos ramas distintas, interdependientes entre sí. Una solamente se da en conflictos armados, como lo dijimos, y la otra es una protección universal que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser humanos, que ya corresponde a esa parte de la dignidad. Así pues, en 1949, la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas suprimió el derecho de la guerra de su lista de materias que pudieran ser objeto de codificación, y esta actitud pues ya se había fijado durante los años, inclusive 30, que comprendía pues ese clima de posguerra que se estaba suscitando. A eso hay que agregar pues esa dicotomía o división entre lo que fue la comisión, lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas, que se debía pues en parte a que la ONU excluyera el derecho de guerra, ¿no? A ello se añade pues también la cultura de independencia de la Comité Internacional de la Cruz Roja, reforzada inclusive por el carácter político de las Naciones Unidas al considerar los derechos humanos como incumbencia de las Naciones Unidas y de los órganos específicamente constituidos para promoverlos y desarrollarlos. ¿Ok? Se le mantiene pues también apartada de las preocupaciones de todo lo que es relacionado con la Comité Internacional de la Cruz Roja, que si bien es cierto, pues sus bases o están fundamentadas en ese derecho de guerra, pues también había que excluir que la comité, si bien actuaba como un todo, también era más específica en los casos de conflicto, ¿no?
Lo institucional pues tiene un efecto retractivo sobre lo normativo. Las naciones garantes de los derechos humanos como tal internacionales no quieren ocuparse pues el derecho a la guerra como tal en ese momento, y el Comité Internacional de la Cruz Roja pues es un garante del derecho de guerra, no quiere aproximarse a una organización esencialmente específica y política ni a unos derechos humanos que constituyen su expresión, sino quiero verla como un todo, ¿no? De lo que desprende pues esa clara separación de esas dos ramas del derecho. En otro orden de ideas, pues con respecto a lo que es el derecho humano y el sistema ya internacional, debemos tener en cuenta lo que es el derecho internacional como tal. Algunos autores pues lo señalan como ese conjunto de normas generalmente consideradas y adaptadas o aceptadas como vinculantes en las relaciones internacionales estables como tal y organizadas. Es por lo que dentro del derecho internacional pues hay una rama especializada y es el derecho internacional de los derechos humanos, y en lo referente pues a la obligatoriedad como tal, ellos imparten a los investigadores como tal diferentes alternativas de relación de los derechos humanos con ese sistema internacional. La primera, pues trata efectivamente de que las normas del derecho internacional de los derechos humanos son obligatorias con base al consentimiento dado por los estados al firmar los tratados internacionales de esa materia y al aceptar inclusive la competencia de los organismos y tribunales internacionales, cuya misión cuál era o cuál es velar por el cumplimiento de sus disposiciones, derivándose de allí aspectos importantes como pues el compromiso de los estados partes en cuanto a los documentos internacionales como mecanismos de apoyo. Recuerden que todos los tratados y convenios que se suscriben, pues bueno, son en principio de carácter obligatorio. Sin embargo, pues también los estados tienen el derecho a hacer reservas de algunos puntos que consideren que no son aceptables o no son idóneos para su aplicación en su país. También pues son plenamente válidos las reservas de los estados y pueden haber introducido inclusive al momento de la ratificación de los distintos tratados. Esas son potestativas o potestades que tienen los estados de hacer sus reservas de algunas cláusulas de los convenios de los tratados. Igualmente, la jurisdicción de los tribunales se fundamenta y está limitada a la voluntad declarada por cada estado de reconocerla, por lo que no da lugar a interpretaciones como tal, ¿no? La denuncia de los tratados internacionales, también cuando los estados hacen las diferentes denuncias de los tratados internacionales, por un estado la desvincula inclusive de las obligaciones internacionales que han asumido con su firma. Otra alternativa de estos investigadores es considerar que las normas y principios del derecho internacional humanitario tienen vigor por sí mismas, son normas imperativas, obligatorias por los estados nacionales, más allá del consentimiento que hayan prestado, y aún sin él. Las reservas expresadas como tal por el Estado carecen de mayor valor jurídico. Los tribunales internacionales, pues en la materia tienen jurisdicción. Recuerden que cuando hablamos de jurisdicción es esa potestad o facultad de decir el derecho. En este caso, esa potestad o facultad de decir el derecho a nivel internacional, a nivel macro, ¿no? Igualmente, pues esa jurisdicción comprende también una jurisprudencia que es tan obligatoria para los estados como es el propio texto de los tratados. Y la denuncia de los tratados sobre derechos humanos pues no produce ningún efecto en relación con la obligatoriedad de respetar los compromisos asumidos. Posturas estas pues que resultan a veces un poco extremas, ¿no? Pero que son necesarias analizarlas porque ese es el marco del sistema internacional y de los que están pues en esa el rol de estar estudiando y estar verificando y analizando pues todas las condiciones tanto del sistema y de sus relaciones, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a los mecanismos de influencia del sistema internacional sobre la actuación de los estados, hay dos autores principales, como Goldman y Gis, que basados en sus investigaciones de ciencia, de política, de economía y de sociología, pues identifican mecanismos distintos de apreciación, ¿no? Entre el sistema internacional y los derechos de humanos. Entre ellos, ellos dicen que hay una inducción material entre esos derechos humanos y el sistema internacional que se refiere al proceso por el cual los estados son influenciados a cambiar su conducta mediante la imposición de costos materiales o la concesión de beneficios materiales. La inducción no necesariamente implica un cambio en las preferencias o intereses subyacentes del Estado. Otra alternativa, pues indican que es la persuasión.
Se refiere al proceso mediante el cual el Estado es convencido de la verdad, validez o corrección de una norma, creencia o a su vez práctica. O sea, la persuasión ocurre cuando un Estado, o sea, con sus normas, evalúa activamente el contenido de esa norma en particular y pues cambia de parecer. Los estados persuadidos internalizan nuevas normas y reglas de conducta apropiada y redefinen sus intereses. Eso es parte de lo que inclusive entre nosotros los seres humanos converge cuando persuadimos o disuadimos con nuestra argumentación un punto de vista para llegar a un objetivo. ¿Verdad? Siempre, bueno, y más nosotros los abogados que estamos en procesos de argumentaciones constantes y que inclusive argumentamos desde que nos levantamos, ¿no? Inclusive con nuestras parejas, con nuestros hijos y demás. Otra alternativa, otra forma es la aculturación. Y esto es parte importante de los sistemas internacionales que inclusive los vimos, creo que sí, al inicio de clase, no sé si fue en esta clase que yo hablé de las familias jurídicas, donde se incorpora pues esa cultura y que hay que, eso es el derecho comparado donde hay que respetar pues la cultura de cada país, ¿no? Y analizarla y sí, y establecer los puntos de vista a nivel cultural que son válidos y que deben ser reconocidos y respetados a su vez, ¿no? La aculturación, pues, es el proceso en el que los estados adaptan creencias o patrones de conducta, de cultura como tal, circundantes, sin evaluar que efectivamente ni los méritos de creencias o comportamientos ni los costos materiales. Lo que mueve a la aculturación, pues, son esas presiones sociales y cognitivas, ¿no? A través del conocimiento. Igualmente, pues, debemos señalar ahora, pues, las maneras en que se aplicarían esas tres alternativas o esos tres aspectos, ¿no? Para que el Estado efectivamente, pues, con esa aplicación y esa forma de incorporación de esos mecanismos internacionales, si ya estando aplicados y establecidos, o sea, cuáles serían los mecanismos para verificar la efectividad de esa aplicación de esos tratados, de esos sistemas internacionales en el país, en el Estado como tal. Y pues también los autores o los investigadores indican que las formas o los mecanismos se harían efectivos a través de qué, que también esos son incorporados en los tratados y en los convenios, de la rendición de cuentas. Ustedes han oído cuando un Estado es denunciado y que ha sido ya sí, señalado como violador de los derechos humanos y que está suscrito en algún tipo de tratado, pues tiene que rendir cuentas, la rendición de cuentas. Lógicamente, esta rendición de cuentas es de carácter judicial, ya que el Estado pues asume las obligaciones internacionales y tiene que dar cuenta de ellas, ¿verdad? Ya sea ante tribunales internacionales si es demandado por incumplimiento o en los procesos de informes y auditorías a los que debe comparecer regularmente ante los órganos de tratados de las Naciones Unidas. Recuerden que los órganos de los tratados de las Naciones Unidas, ¿cuáles son? Entre ellos los comités. Los comités que han sido creados pues para salvaguardar todos estos derechos y que hay diferentes tipos de comités. Entre ellos pues el comité se formó para la defensa de la discriminación o de la igualdad contra la mujer entre los 10 que están. Los incentivos, que incluyen el manejo de los accesos o recursos económicos y la imposición de condiciones para la ayuda bilateral o internacional. Por ejemplo, para que un país pueda convertirse en miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, se le exige el compromiso con unos valores que se miden a lo largo de su proceso de adhesión, con una serie de indicadores en derechos humanos y laborales. Esos son como es un incentivo, bueno, usted va a ser incorporado a esa comisión económica, pero también pues se le va a hacer un estudio sobre si efectivamente cumple los parámetros para ser miembro de la comisión o del Comité de Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial. La asistencia. Cuando una sociedad no tiene las capacidades necesarias para asegurar los derechos humanos, pues los dos paradigmas anteriores pues quedan cortos, la rendición de cuentas y los incentivos. Son usuales pues programas de capacitación dictados por gobiernos extranjeros, becas para los funcionarios que se capaciten en el extranjero directamente en el campo de qué, de los derechos humanos o también programas para el Poder Judicial o fuerzas de seguridad. Que esto es sumamente importante porque si bien es cierto, el violador o el sujeto activo de los derechos humanos es el Estado, pero ¿quién representa el Estado? Pues nosotros los seres humanos, o sea, personas que tienen una investidura, que tienen una cualidad especial
por el rol que están ocupando en ese momento como funcionario público y que efectivamente pues se pueden ser los violadores de derechos humanos, pero siempre al Estado lo van a representar personas y estas personas tienen que capacitarse sobre todo ese estudio y conocimiento de los derechos humanos, porque como indiqué, pues no las sabemos todas y más los que ocupamos o los que ocupábamos cargos públicos, pues tenemos que tener conocimiento de todo lo que son los derechos humanos. ¿Ok? La militancia interna. Un gobierno puede ser pues compelido a respetar los derechos humanos desde el interior del país por parte de la propia sociedad civil comprometida pues a la lucha e impugnación de sus acciones gubernamentales. Acciones como la ONG o algunas ONG, por ejemplo, pueden empoderar a la vida social. La coerción, pues, es el modo más completo de implementación de los derechos humanos, que consiste en la intervención directa de medios coercitivos. Pueden ir desde la llamada intervención humanitaria hasta pues las sanciones económicas y bloqueos. Y la adaptación externa, que los primeros 5 paradigmas, de lo que hablábamos de la rendición de cuentas y demás, consisten en mecanismos que buscan influir pues la conducta de los agentes locales. Sin embargo, podría darse pues a ciertos obstáculos, ¿no? Para la vigencia de los derechos de un país que no se deben por su propia falta de capacidad, por los recursos, por la misma voluntad del pueblo como tal, o por las políticas públicas pues ya consolidadas, ¿no? Son diferentes formas. Bueno, pues con esto terminaríamos ya lo que es el programa académico y pues inclusive observando y haciendo un análisis de todos los derechos humanos y sobre todo este que va relacionado mucho con lo que es el derecho internacional humanitario, pues yo creé una frase, ¿no? En cuanto al derecho internacional humanitario, pues más específico. Y digo que para evitar la guerra es necesaria la aceptación de la diversidad ideológica, pero desde un punto de vista empático. O sea, podemos evitar la guerra efectivamente con esa aceptación de diversidad ideológica. Tenemos diferentes tipos de formas de pensar inclusive de contribuir a la sociedad, pero esos tipos de pensar y esa forma de ver el mundo hay que verlo desde la empatía, tratando de comprender a todos los seres humanos y a todo el contexto que nos rodea. Bueno, así que concluimos esta hermosa materia. Espero pues que les haya gustado. Bueno, quiero escuchar sus aportes también, sus consideraciones en estos buenos pocos minutos que nos quedan y demás. Los escucho. No, doctora, en primer lugar, darle las gracias por ser tan clara en la forma de transmitir lo que nosotros necesitamos en este nivel de grado de superación profesional. Me parece que la forma fue sumamente clara, precisa. Y con respecto a la clase de hoy, fíjense que a mí siempre en todas tus clases he tomado siempre aquello que me va a nutrir hacia ese momento de defender el trabajo de grado, la tesis doctoral. Y fíjense que hoy ese elemento cultural dentro de lo que es la humanización de estas relaciones internacionales, de este derecho internacional público dividido en estas dos ramas, pues para mí es fundamental. Fíjense que, por ejemplo, aquí, si lo traigo al contexto del Ecuador, hay un artículo constitucional, el 463, que dice que en materias de la naturaleza no estamos obligados a suscribir tratados siempre y cuando se vulneren estos derechos. Pero si analizamos el contexto de esa norma, fíjense que no sería comprendida por el resto de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque no todos reconocen a la naturaleza como un sujeto. Entonces dirán, ¿de qué está hablando el profesor Pablo cuando se niega? ¿De qué está hablando Pablito? Entonces, claro, esos temas bioculturales, algo sucede con el convenio 169 de la OIT con respecto al pluralismo jurídico igual, ¿no? Que muchos sistemas dirán, es un salvajismo, es un tema de aplicar justicia, una jurisdicción que se sustenta en derecho propio y tradiciones ancestrales que debe filtrarse a nivel internacional. Y en el tema que me llamaba mucho la atención, el tema cuando usted decía la soberanía popular, el tema del pueblo, fíjense que aquí incluso Ecuador ha sido condenado ya varias veces, el Estado ecuatoriano ha sido condenado por no aplicar una norma constitucional que es la consulta previa, oportuna y obligada a los pueblos indígenas cuando hay extractivismo, es decir, cuando llegan las transnacionales petroleras, hacen una famosa consulta, cosa que
no cumple con los requisitos y los estándares internacionales, y el Estado ecuatoriano ha terminado condenado por estas actuaciones. ¿Y de dónde surgió el reclamo internacional? De la propia comunidad indígena. Entonces, para mí Ujú. ha sido fundamental. Ok. Parece que va bien dirigido a lo que estamos tratando de lograr. Así que, doctora, bendiciones y muchísimas gracias. Amén, amén, amén. Gracias a usted, doctor, por su aporte. ¿Alguien más que me desee compartir su Ya, pues, muy experiencia? buenos días, Buenos días, doctora. ¿cómo está? Saludos Bien, para gracias. todos. Ahora, con respecto al tema disertado el día de hoy, pues eh, hay algo muy particular que me llama la atención, efectivamente, que aun cuando es para 1864, con respecto al derecho internacional humanitario que se elabora o nace en sus primeras bases con el Convenio de Ginebra de ese año, este, sí podemos decir que este tiene su función o el origen basado en esa, para 1789, cuando con la Revolución Francesa se violan tantos derechos que forman parte, obviamente, de la humanidad de cada quien, aun cuando haya sido en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se le dé esa base legal que tanto necesitaba. Entonces, bueno, sí, efectivamente uno da nacimiento al otro. Obviamente, soy particularmente de los que piensa que este derecho humanitario va a proteger los derechos humanos como tal y que sus incidencias van a nivel internacional vienen dadas por cada nación al preservar o a garantizar a través de sus constituciones la existencia de estos derechos humanos que obviamente van a prohibir o obstaculizar que se conviertan en crimen de lesa humanidad o crímenes de guerra con mayores consecuencias a nivel internacional. Por lo demás, bueno, muchísimas gracias por su aporte a nuestra formación y feliz día para todos. Gracias, doctora. Gracias a usted por su aporte también. Bueno, muy Um, buenos días. buenos días, doctora. Este, Siguiendo un poquito lo que comentaba la opinión de Franklina, lo entiendo así, y esta es una conclusión para mí, ¿no? Un tema ratificará o los compañeros la ratificarán también. Hablar de violación de derecho internacional humanitario necesariamente es hablar de crimen de guerra. Toda violación al derecho internacional humanitario es un crimen de guerra. Lo podemos interpretar así, ¿verdad? Imprescriptible de Sí, paso, porque el derecho humanitario también es como los derechos humanos, imprescriptible. Eh, y otra cosa que me llamaba la atención, doctora, que siempre pensé que la proscripción de la guerra era como eliminar la guerra, como prohibirla. No, pero la proscripción de la guerra es prácticamente desenterrar el hacha de la paz, pues. ¿Entiendes? Es la declaración de guerra propiamente, como lo entendí, y esas son las conclusiones a las que llego con esto. Ah, lo otro también, que cuando hablamos de convenio de Ginebra, yo siempre he dicho, son tantos convenios de Ginebra que siempre es bueno especificar, ¿no? El convenio de Ginebra sobre tal cosa, el convenio de Ginebra sobre tal cosa, porque son tantos y tantos protocolos que, bueno, uno dice el convenio de Ginebra y uno dice, bueno, ¿a cuál convenio de Ginebra nos estamos refiriendo? Pero agradecido con esta clase, que fue la única que pude asistir, doctora, porque las otras por el problema eléctrico, bueno, imposible. Pero bueno, siempre es grato escuchar su disertación. gracias, doctor. Bueno, pues hay que, Bueno, doctor Antonio, ajá. no, el último, pero bueno, más que Mm. aportar algo de lo que dijeron los compañeros, es de verdad darle las gracias. Explicaciones eficientes, eficaz, al punto, exactas como creo que lo amerita el grado académico donde estamos. De verdad, felicitaciones, bendiciones para usted. Siga adelante y de verdad que esperamos verla pronto por aquí otra vez. Gracias, doctor, gracias, gracias por bueno, esas bendiciones, amén, amén, amén. Sí, efectivamente todos tienen razón y bueno, sí, o sea, es muy interesante pues todo ese aporte. En cuanto a lo que es el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, hay que, si lo visualizamos en nuestra mente como, de manera sintética, por decirlo así, tenemos que establecer que el derecho internacional humanitario siempre es el derecho de la guerra, siempre, y que su forma es el conjunto de normas para la regulación de la guerra. No me está diciendo no hagan guerra, sino está diciendo en el momento que se dé la guerra, estos son los límites y la actuación de cada estado sobre la guerra, sobre el conflicto armado.
Por eso es de especial consideración todos esos convenios porque son la forma de preservar los derechos humanos en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra. Y efectivamente, pues, ¿cuáles derechos humanos, inclusive del extracto de los derechos humanos, de la población civil, de los náufragos, de los prisioneros de guerra, de los que inclusive forman parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que no se puede decir que son personal civil, que son personas, pero son personas que ayudan en ese momento del conflicto a solventar las situaciones que se están dando en la guerra, pero no forma parte de la población civil, forma parte de un comité organizador para salvaguardar la vida de las otras personas. Entonces se le da inclusive a los reporteros, a los periodistas, a todas esas personas también limitas una forma de regulación de ese conflicto de guerra. Inclusive habla recuerden la clase pasada, de los medios y de los métodos bélicos. ¿Cuáles son los mecanismos de destrucción inclusive que se pueden dar masivos en esos conflictos armados? Entonces, ese es el derecho internacional humanitario, regula el comportamiento y regula la actuación de la guerra, en definitiva. Que efectivamente yo, desde mi punto de vista, muy humildemente, yo veo los derechos humanos como el macro, como que es lo de arriba, y el derecho internacional humanitario es lo de abajo. El derecho humano pues siempre va a ser el todo, y el derecho internacional humanitario va a estar como dentro de esos derechos humanos, ¿verdad? Pero porque el derecho humano, pues como le dije, o sea, es universal. So, ya por el hecho de ser humanos, pues tenemos esos derechos humanos. Inclusive a nivel estatal o a nivel de cada país, nuestros derechos humanos están positivizados. En el caso de Venezuela, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los llamados inclusive derechos fundamentales. Entonces, esa es en líneas generales, o sea, para que ustedes puedan visualizar lo que es el derecho internacional humanitario con su forma de regulación y sus mecanismos internacionales de regulación, que son los llamados convenios de Ginebra, los cuatro, y sus protocolos o anexos a esos convenios de Ginebra, que es la regulación de esa época o en los tiempos de guerra, el conflicto armado, ¿ok? Que efectivamente pues hay violaciones, sí, de los derechos humanos en esa guerra, sí, como lo dice el doctor, los crímenes de guerra, que ya iríamos a lo que vimos ahorita, que lo mencioné, las acciones judiciales que se toman en esos estados donde efectivamente existiendo guerra, pues violentan derechos humanos y que tienen que ser, sí, judicializadas con procesos judiciales penales a nivel macro, Penal Internacional, mecanismos como, bueno, la Haya, las normas de la Haya, que forman parte de la Corte Penal Internacional y que deben, pues, regular esos comportamientos porque se evidencia de manera pues directa o indirecta la violación de derechos humanos y bueno, inclusive con esos crímenes de guerra y demás. Entonces, eso es pues como un medio, en síntesis, lo que es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos que pues de una u otra forma sí están relacionados a pesar que, como lo dijo el doctor Pablo, pues sí son ramas del derecho internacional público, son ramas distintas, pero de una u otra forma pues tienen relaciones entre ellas, ¿ok? Son formas de verlo, ¿no? O sea, de estudiarlas inclusive pues, como indiqué, pues hay diferentes posiciones en que son independientes, en que son híbridas, en que sí tienen relación, no tienen relación. En mi caso, pues para mí sí tienen relación, ¿no? Entre ellas. Bueno, muchas gracias. Espero también pues impartirle clases en otras oportunidades y amén, amén, amén por todas esas bendiciones. Dios me lo bendiga a ustedes también. Y bueno, recuerden que ya pronto pues me imagino estarán en esos procesos de elaboración de tesis, vayan buscando el tema, investigando y bueno, sean súper creativos y reformulen. Atrévanse a pensar, como decía Emmanuel Kant, reformulen las ideas, creen un nuevo constructo epistémico jurídico, si produzcan una forma de ver la vida y las normas de diferentes formas, de diferentes maneras. Y no teman, no teman por lo que las demás personas puedan decir, que es preferible que nos digan locos a decir que no pensamos y transmitan el conocimiento, porque el conocimiento que no se transmite es conocimiento muerto. Bueno, que estén muy bien. Dios me los bendiga, feliz fin de semana y hasta próxima oportunidad. En el transcurso de la semana, pues terminaré de revisar los videos y calificaré y les indicaré por el foro que ya están las calificaciones en su debido portal.
Hasta luego. Gracias.